hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de miércoles 24 de marzo. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 8, de los versículos 31 a 42. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, y ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: sí, fueron hijos de Abraham. Harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Y Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos y hermanas, hoy este Evangelio nos está hablando de un diálogo que Jesús está teniendo con esos judíos. Entonces, vamos comenzando cuando el Evangelio comienza diciendo que Jesús andaba predicando en esos entonces y decía que si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad y serán liberados. Entonces, los judíos que estaban allí se decían: nosotros somos hijos de Abraham, pero nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres si nosotros no somos esclavos, verdad? Entonces, ellos estaban refiriendo a que ellos eran perfectos, que no tenían ningún defecto, que nunca eran esclavos a ningún pecado. Y entonces podemos ver cómo le estaban hablando a Jesús y le estaban diciendo esto a Jesús. Y entonces Jesús les contestó y dijo: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, pero sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, y ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Entonces, ¿qué significa esto? Que está diciendo que Jesús es ese Hijo que da la libertad, que Él ha venido a dar esa libertad. Y entonces Él dice aquí que todo mundo que peca es un esclavo del pecado. Entonces Él realmente les estaba diciendo que ellos son pecadores y han sido en un momento esclavos del pecado. Todo quien peque, ¿verdad?, es un esclavo del pecado. Y entonces dice aquí Jesús: y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí se queda para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado no se queda para siempre en ellos, sino que el Hijo viene a darles la libertad, y el Hijo sí se queda para siempre. Y entonces Jesús aquí también en esa segunda parte donde Él está diciendo: ya sé que ustedes son hijos de Abraham, ¿verdad? Y dice que sin embargo, no, ustedes todavía tratan de matarme, ¿verdad? Y dice: ¿por qué no aceptan mis palabras? Jesús realmente sabía, ¿verdad? Se estaba anticipando que lo iban a matar. Entonces, esas discusiones que él tenía con los judíos, ¿verdad?, eran eso, ¿verdad? Y entonces podemos ver cuando Jesús les estaba diciendo esto, que ustedes me quieren matar porque no aceptan mis palabras, no creen en lo que yo les estoy diciendo. Y entonces podemos ver un poquito del lado de los judíos, cómo ellos eran en esos entonces,
que tanto eran los pecados que tal vez ellos tenían, que no podían aceptar a Jesús en sus corazones, no podían creer, no podían tener esa fe, ¿verdad? Y entonces tanto egoísmo y tantas cosas que ellos tal vez tenían que no podían aceptar a Jesús en sus corazones. Y entonces así podemos ver en este evangelio cómo eran esos judíos de aquello entonces. Y entonces la segunda parte del evangelio dice que los judíos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Y ellos siguen diciendo que nuestro padre es Abraham y por él hemos sido salvados, porque todos somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús les dice: sí, yo sé que ustedes fueron hijos de Abraham, pero harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Y ellos les respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Entonces Jesús le dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. Entonces no he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Entonces ellos conocían a Abraham, conocían la ley, conocían que todo lo que se había proclamado, todo lo que los profetas habían dicho, ¿verdad? Ellos creían en toda esa ley. Entonces cuando Jesús quiso y vino a entregar a su único hijo para que venga y les dé la liberación y les dé la verdad y que les proclame la verdad. Entonces es cuando los judíos no querían creer en lo que se había dicho por los profetas, todos los profetas que profetizaban de que la venida de Jesús. Entonces no querían creer en eso. Entonces aquí podemos ver la falta de fe, la falta de creencia que tenían esos judíos, y por tan duro que sus corazones estaban, que Jesús ya anticipaba su muerte, ¿verdad? Sabía que lo que él esperaba. Y entonces eso es lo que nosotros reflexionamos cada vez que nosotros entramos en este tiempo que estamos, ¿verdad? Que estamos reflexionando que Jesús fue entregado por nuestros pecados y fue por su amor por nosotros, ¿verdad? Sabiendo lo que le estaba esperando, él no le importó ninguno de esas cosas. Entonces podemos ver que aquí tanto egoísmo, tanta vanagloria que esos judíos tal vez tenían, que sus corazones estaban tan duros que no podían aceptar las palabras de Jesús, no podían ver realmente realmente ver la foto, ¿verdad? Clara. Entonces es una diferencia en poder ver una foto tan clarita y otra diferencia en poder ver una foto que está un poco borrosa. Entonces esos son los judíos. Los judíos son que están viendo la foto que es borrosa, que no pueden ver realmente los detalles que hay en esa foto. Entonces nosotros hemos sido llamados para ver realmente la verdad, realmente ser librados, ¿verdad? Y poder ver esa foto clara, así como Jesús nos da, ¿verdad? Esa fe, esa gracia de poder verlo así claro como Él nos dijo a nosotros. Y por eso en este tiempo nosotros reflexionamos esto en nuestros corazones, porque es un tiempo muy importante para poder reflexionar y poder decir que Jesús dio toda su vida por nosotros, y nosotros a veces no queremos creer, a veces no queremos aceptar las palabras, no queremos cambiar, y a veces eso es lo que no nos permite a nosotros ver realmente clara la foto. Entonces hay muchos pecados que tal vez nosotros tenemos en nuestras almas, tenemos heridas, tenemos muchas cosas en nuestro profundo del corazón que a veces no le damos a Dios, que todo eso tal vez no nos ayuda a cambiar como realmente necesitamos cambiar, como Dios nos ha llamado a nosotros. Y entonces este evangelio se trata de esa conversión, ¿verdad? De poder realmente creer en las palabras de Jesús y ser realmente librados por las palabras y por el poder que tiene sus palabras. Y entonces ese es el mensaje que hoy Cristo nos ha dado, y que nosotros continuemos con esta jornada de sanación y de liberación en nuestros corazones, para poder seguir adelante y poder entender este misterio de amor de Jesús que nunca se acaba y que es tan profundo que nosotros nunca vamos a poder entender
cómo es este misterio de Jesús. Entonces, eso es todo lo que yo puedo predicar, hermanos y hermanas, y que compartan este video con los demás para que ellos también se puedan llenar de la gracia y de la fe que solo viene de Cristo. Amén.